Una cita con la geopolítica. Una mirada al mundo con criterio y concepto. Dirección y presentación, John Jairo Buitrago. Regresar por las redes, transmitiendo a los muchos usuarios y seguidores el pensamiento geopolítico, es mi tarea cada 8 días por este canal de YouTube. Hoy quiero encontrarme con ustedes a través de algo que en la geopolítica siempre me ha inquietado, y son dos hechos impactantes en la Rusia, tanto en la Rusia zarista como en la Rusia soviética. Son dos hechos que están unidos a un mismo zar, que es el zar Nicolás I, y en el caso de Alaska, y el zar Nicolás II en el caso de la guerra ruso-japonesa de 1905, que fue como una antesala a la revolución bolchevique de 1917. Entonces, son dos hechos realmente impactantes. La venta de Alaska por Rusia en 1867 en la época del zar Nicolás I, que vamos a ver que él fue zar entre 1825 y 1855, pero la venta realmente fue en 1867, ya cuando estaba en el trono zarista el zar Alejandro II. Entonces, son dos hechos que me parecen importantes, pero se me ocurre en este momento traer a colación un tercer hecho, y es la implosión soviética de 1991. Realmente, en mis preocupaciones y en mis estudios y en mis trabajos de geopolítica, siempre me ha inquietado, y la pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué Rusia vendió Alaska? ¿Y por qué Rusia dejó caer la Unión Soviética en 1991, que estoy convencido es la catástrofe geopolítica más grande del siglo XX, la implosión soviética del 91. Pero me voy para atrás, siglo XIX, y me encuentro con que Rusia hasta 1867 estaba metida en América, y que hablábamos de una América rusa hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué un país tan expansionista como ha sido Rusia decide entregar una parte tan importante para su expansionismo como fue Alaska en 1867? Son cosas realmente inquietantes, y veo, por ejemplo, en todo este entramado de ventas, de fusiones, de caídas, de implosiones, hay un montón de interrogantes, y dice uno, ¿pero qué está pasando? Y en todo este entramado me viene a la mente un pensador tan acucioso y tan inteligente como Henry Kissinger, y lo recuerdo cuando en sus escritos sobre Rusia, tanto en la Rusia decimonónica como en la Rusia del siglo XX, nos dice Kissinger por allá, en sus miles trabajos sobre Rusia y la política exterior, nos dice que sin Rusia, oiga, me gusta mucho decir esto, sin Rusia es casi seguro que Napoleón y Hitler habrían logrado establecer imperios universales. Entonces, hasta aquí entonces he dicho un montón de cosas. He dicho un posicionamiento ruso como potencia mundial que ha logrado contener el expansionismo hitleriano y el expansionismo napoleónico, y que tal vez el mundo es hoy muy distinto si Rusia hubiera caído en manos de Napoleón y hubiera caído en manos de Hitler, que fueron dos invasiones a la Rusia y a la Unión Soviética fallidas, tanto en 1804 como en 1941, que fueron hechos tan supremamente relevantes en la geopolítica.
Pero vuelvo entonces acá y vuelvo otra vez a mi gran preocupación. ¿Qué pasaba en 1867, avanzado ya el siglo XIX, cuando Rusia decide separarse y entregarle, pues por algo que cualquiera hubiera sido la suma, era poco para el valor estratégico que tiene Alaska? En 1867 le vende Alaska a Estados Unidos por $7 millones estadounidenses. El famoso secretario de Estado de la época, William Seward, hace esta negociación que en principio se pensó que había sido pues una metida de pata, que estaba comprando algo, un elefante blanco, Estados Unidos, pero no, rápidamente se dieron, incluso los medios americanos de la época llegaron a llamar la locura de Seward, la compra de Alaska en 1867. Pronto se dieron cuenta que no habían comprado ningún relleno ni ningún elefante blanco, que habían comprado unas grandes llanuras, unos grandes bosques, una variedad de fauna increíble en ese extenso territorio de Alaska. Pero lo más importante, rápidamente encontraron en todo ese valle del Yukón, en Alaska, encontraron extensos yacimientos petroleros y de auríferos. O sea que vuelve uno a la pregunta, sino aún así, sin haber oro y sin haber petróleo como lo hay en grandes cantidades en Alaska, aún siendo un territorio infértil y muerto, era una cabeza de playa, pensando en términos militares, para una Rusia que es europea, que es asiática, y que podría ser la moñona más grande en la geopolítica, ser un país tricontinental, un país europeo, un país asiático, un país americano, si no hubiera decidido vender Alaska en 1867. La pregunta que me hago una y mil veces, ¿qué sería del mundo de hoy si Rusia todavía tuviera Alaska en esa parte del continente americano? Con toda seguridad que estaríamos en otro juego de poderes, con toda seguridad que la correlación de fuerzas sería distinta, con toda seguridad que todas esas preguntas que nos hacemos ahora, si la disuasión es aplicable, si el breaking, si el blitzkrieg es aplicable, si todas esas fórmulas de guerra que los batallones y que los cuarteles nos hablan pues, incesantemente, ¿cómo serían hoy si todavía pudiéramos hablar hoy, siglo XXI, de una América rusa como lo fue hasta 1867? Pero hay miles de interrogantes y tal vez uno nos viene muy a la cabeza, y era que Rusia ha tenido unas guerras que lamentablemente las ha perdido y que han desencadenado en hechos supremamente impactantes y supremamente marcadores de la vida rusa, de la vida soviética, de la vida zarista. Ya lo dije al comienzo de esta cita con la geopolítica, la guerra de Crimea y la guerra ruso-japonesa de 1904-1905. La guerra de Crimea entonces comandada por Nicolás I, el zar Nicolás I, y la guerra ruso-japonesa comandada por el otro zar, el zar Nicolás II, y que tenemos claro que son guerras que desencadenaron la una la venta de Alaska y la otra la revolución bolchevique de 1917. Entonces, estamos en esa situación. ¿Qué pasa? La verdad es que la guerra de Crimea la perdió Rusia y la verdad es que la guerra ruso-japonesa también la perdió Rusia. Son dos guerras perdedoras para Rusia y que, como en toda guerra, cuando usted es perdedor, queda aporreado, queda humillado, queda arrinconado. Esa fue la Rusia entonces de Crimea, que fue una guerra que libró Rusia contra el Imperio Otomano, contra Inglaterra y contra Francia entre 1853 y 1856, por algo tan elemental pero tan sagrado para los intereses de Occidente como es el control de los estrechos en el mar Mediterráneo. Estas son las grandes inquietudes que siempre me han preocupado en la política exterior soviética y rusa, pero sobre todo sigo
imaginándome y sigo creyendo que fueron errores grandes de perspectiva de la geopolítica soviética haber vendido a Alaska en 1867 y lo más reciente que todavía nos tocó a muchos de nosotros, la implosión soviética de 1991. Es como una gran paradoja, un país tan expansionista como ha sido Rusia, como sale de dos puntos tan claves como fue la Alaska americana, cuando hablábamos de una América rusa, y cómo deja caer y cómo deja perder todo ese montón de territorios tan estratégicos que se fueron tras la implosión en 1991. Entonces, esas son mis grandes preocupaciones, porque mis grandes devaneos en torno al futuro del mundo son anclados muy persistentemente en qué pasaría si la Alaska rusa hasta el 67 todavía fuera hoy una posesión soviética rusa en América. Esto pues ya sabemos, ya hoy Alaska es un estado más de la Unión Americana. Desde 1959 Alaska se conformó, se integró como el estado 49 de la Unión, y tiene una capital que es Juneau, y tiene pues unos grandes intereses estratégicos para Estados Unidos, pero vuelvo e insisto, independiente de que tenga o no tenga petróleo, de que tenga o no tenga oro, es el punto tan estratégico y cómo la correlación de fuerzas y cómo la geopolítica de hoy sería tan distinta si todavía habláramos hoy, siglo XXI, de una América rusa a través de Alaska. Esa es entonces nuestra cita con la geopolítica para mis seguidores, para los usuarios de estas redes de YouTube, que yo sé que se están buscando también llegar a tener estas raíces y este pensamiento geopolítico que tanta importancia tiene en el mundo de hoy. Muchas gracias. Una cita con la geopolítica. Una mirada al mundo con criterio y concepto. Dirección y presentación, John Jairo Buitrago.